Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, pues ha llegado el momento de meditar en su palabra. Y como ustedes bien saben, estamos teniendo una semana de oración donde el título es Orando como Daniel, ¿no? Pero bueno, oramos como Daniel 3 veces al día, ¿cierto? Pero ¿cómo eran las oraciones de Daniel? Porque eso también hace parte del orar como Daniel. ¿Cómo era que Daniel oraba? ¿Por qué las oraciones de Daniel tenían tanto poder y quizás la oración mía no lo tiene tanto, ¿verdad? Yo no sé si tú has estado en algún momento orando al Señor y ver que no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a verlo en estos cortos minutos que tenemos de la meditación de esta tarde. Pero primero vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Donde estás, cierra tus ojitos y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos estás regalando. Gracias, Señor, por tus cuidados y, Señor, ahora que vamos a meditar en tu palabra, suplicamos que no sean palabras mías, Señor, sino que sean palabras tuyas, que sean palabras de vida para vida eterna. Todo esto te lo pedimos por Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Lucas capítulo 10, versículo 2. Dice la palabra del Señor lo siguiente. San Lucas capítulo 10 versículo 2 dice, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a dividir este versículo en tres partes. La primera, la mies a la verdad es mucha. Queremos nosotros tener en nuestra vida oraciones radicales. De hecho, estamos en una semana de oración y lo que estamos haciendo es orar. Y queremos que esas oraciones sean oraciones que tengan poder, ¿cierto? Que sí, que ocurra algo, o sea, que estamos cansados de orar y ver que no pasa absolutamente nada. Pero para que una oración tenga poder, primero se tienen que cumplir dos condiciones. ¿Cuántas condiciones? Dos. La primera, la vemos en el versículo, la primera parte del versículo, la mies a la verdad es mucha. ¿Y qué significa la mies a la verdad es mucha? Resulta que para nosotros tener oraciones radicales debemos tener primero una perspectiva radical, una perspectiva como la de Jesús, una vista diferente, ver las cosas no como la ve todo el mundo, ver las cosas ni siquiera como las veo yo normalmente, sino ver las cosas como las ve. ¿Quién? Como las ve Jesús. Eso es tener una perspectiva radical. Y es que Jesús, cuando estaba hablando a sus discípulos y les decía, la mies a la verdad es mucha, Jesús tenía una perspectiva diferente. Porque Jesús veía donde las demás personas no veían nada. ¿No? Y entonces dice, la mies a la verdad es mucha. Y qué fácil para nosotros es decir, la mies a la verdad es mucha cuando se termina una semana de oración. ¿Lo has visto? Viene un buen predicador a tu iglesia, se termina la semana y hay a lo mejor 10 15 bautismos y tú dices, wow, la mies a la verdad es mucha. O, por ejemplo, cuando estudias en la Biblia, el día del Pentecostés, que en un día, por una predicación, se bautizaron 3000. Dices, la mies a la verdad es mucha. Dices, wow, hay mucha gente por bautizar, hay mucha gente por predicarle la palabra. Pero en nuestro día a día vemos que realmente la mies a la verdad es mucha. Ahora que estamos en cuarentena, que estamos encerrados en nuestras casas, realmente vemos que la mies a la verdad es mucha. Porque en el libro de San Juan, capítulo 4 versículo 35, encontramos el relato de la mujer samaritana. Y allí encontramos que donde sus discípulos que estaban llamados a predicar el Evangelio no veían absolutamente nada, Jesús veía a una mujer que quería escuchar la palabra, era una mujer samaritana. Los judíos tenían preconceptos sobre los samaritanos, pero Jesús no tenía esos preconceptos y veía en ella una muy buena líder, veía en ella una persona digna de predicar el Evangelio. Y cuando tú estudias todo el capítulo te das cuenta que por esa samaritana Jesús se tuvo que quedar 2 días más y aparte todas las personas de la localidad de Sicar
conocieron a Jesús gracias a que Jesús tenía una perspectiva, tenía una visión diferente y se pudo cumplir. Entonces, lo primero, para tener una oración radical, lo primero que yo debo tener es la perspectiva, la vista de Jesús. Porque Jesús en mi vida me muestra lo que otros no ven. Jesús en mi vida me muestra, encerrado en estas cuatro paredes de esta habitación, me muestra una oportunidad para predicar su palabra, para predicar su evangelio. Pero continuemos leyendo la Biblia, porque dice el versículo continúa, dice, la mies a la verdad es mucha, que es una perspectiva radical. Dice, pero los obreros son ¿qué? Pero los obreros son pocos. Debemos tener una perspectiva radical, pero cuando tenemos una perspectiva radical, tenemos también, ¿saben qué? Un problema radical. Porque, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué los obreros eran pocos? Si usted tiene una empresa y tiene pocos obreros, ¿de quién es la culpa? ¿De los empleados o del dueño? Evidentemente es del dueño porque no empleó lo suficiente, ¿cierto? ¿Pero es este el caso? Pues no, resulta que no es el caso, porque Jesús nos contrató a todos. En su llamado en Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y predicad el Evangelio. ¿Y para quién es ese mensaje? Es para ti, para mí, para absolutamente todos. Entonces, ¿qué era lo que estaba queriendo decir Jesús? Lo que Jesús estaba queriendo decir era que realmente habían pocos obreros, pero que trabajaban. Y eso era un problema. Imagínate una empresa con muchos empleados, pero pocos obreros que trabajen. Y entonces tendríamos que analizar, hermanos, eh, por qué los obreros no trabajan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no trabajamos? Resulta que hay dos formas por las cuales en una iglesia los obreros no trabajan. Primero, porque estamos distraídos. ¿Estamos distraídos en qué? En nuestras posesiones materiales, estamos distraídos en nuestras actividades empresariales, estamos distraídos incluso en nuestras relaciones. Nos distraemos. Y cuando tú y yo nos distraemos, perdemos de vista el objetivo. Perdemos de vista qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer. Y esta idea, este principio, que no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, lo puedes encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 14, 16 al 20. Allí puedes resaltar de que esas personas que han sido invitadas no fueron porque estaban preocupados más por sus posesiones materiales, estaban preocupados más por sus trabajos, estaban más preocupados más porque se iban a casar y se perdieron de lo mejor. Y hay veces en nuestra iglesia nosotros no trabajamos, es por eso, por nuestras posesiones materiales, por nuestras relaciones, por nuestras actividades empresariales y demás. Pero ¿por qué más los obreros no trabajan? Muchas veces los obreros no trabajan porque están desanimados, porque realmente empezaron con muchas ganas y lo empezaron a hacer solos. Se pensaron que eran ellos los que hacían las cosas. Y entonces cuando tú empiezas a hacer un trabajo arduo tú solo, te cansas y te desanimas. Entonces aquí hay dos cosas por ver. Lo primero, si yo estoy trabajando en la iglesia, no debo hacerlo solo, debo hacerlo acompañado, debo hacerlo en correlación con las demás personas, ¿cierto? Segundo, si yo soy miembro de iglesia y veo que otro está trabajando, óigame, pues entonces lo que yo debo hacer es apoyar a esa persona para que el trabajo sea mutuo, para que lo hagamos entre todos, para que no lo hagan una persona solamente. Es por eso que cuando llegan los nombramientos la persona está tan cansada que no quiere trabajar más y no quiere recibir cargos durante quién sabe cuánto tiempo. Y es que efectivamente, cuando tú y yo queremos trabajar para el Señor, surgen problemas, surgen situaciones incómodas, situaciones difíciles. Y tú me dirás, pero ¿qué tiene que ver todo esto con una oración radical? Resulta, mi querido hermano, que es que cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros oramos al Señor, nosotros queremos que es solamente yo orar y que Dios actúe y ya. Pero Jesús nos está queriendo decir en este texto, en San Lucas capítulo 10, versículo 2, que para que Jesús actúe, para que Él actúe, yo debo tener una perspectiva radical y debo superar
un problema radical. ¿Por qué? Porque yo debo orar, ¿cierto? Oro. Pero entonces, cuando yo oro, Jesús me da una perspectiva y yo veo lo que otros no ven. Una oportunidad para predicar el Evangelio, yo la veo. Y entonces empiezo a orar por ello. Pero ¿qué va a ocurrir? Van a empezar a haber problemas, van a empezar a haber dificultades. Y yo debo afrontar esos problemas y esas dificultades y darles una solución. Debo no desanimarme. Debo hacer parte de la solución en vez de ser parte del problema. Y continúa diciendo el versículo, dice, la mies a la verdad es mucha, los obreros son pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí vamos aterrizando en la meditación de esta tarde y le vamos dando forma. Porque es interesante, mis queridos hermanos, que el verbo usado aquí en este versículo es rogad, que en griego es deomai. Deomai es un imperativo. Ustedes saben que es un imperativo, ¿cierto? Un imperativo es cuando es una orden. Pues bien, en griego está el imperativo presente y el imperativo auristo. Un imperativo presente es aquel como el que encontramos en Mateo 7:7 cuando se nos dice, pedid y se os dará. Un imperativo presente es aquel, para explicarlo en otras palabras, un imperativo presente es aquel en el que es más o menos como un presente continuo. Es aquello como que yo vengo haciendo algo y me dicen que lo continúo haciendo. Entonces, por ejemplo, me viene persiguiendo un perro y yo voy corriendo. Y entonces alguien me ve que me está persiguiendo el perro, yo voy corriendo y me dice, corre, corre, corre. Es una orden, ¿cierto? Pero ya yo la vengo haciendo, yo la vengo ejecutando. Es por eso que Jesús en Mateo 7:7 dice, oye, tú ya vienes orando, continúa orando y se te dará. Pero rogad no es un imperativo presente como el de Mateo 7:7, sino que es un imperativo auristo. Es así como si yo estoy aquí en esta habitación y se empieza a caer la habitación y entonces alguien desde afuera me dice, sal, corre. Yo parto desde el reposo y salgo a hacer algo. Y eso es lo que Jesús me está diciendo acá. Me dice, rogad, no estás haciendo nada, empieza a hacer. ¿Por qué no tenemos oraciones con poder como lo tenía Daniel, que empezó a orar y ya Gabriel bajó a darle la solución al problema que él tenía? ¿Por qué no tenemos oraciones como Elías? ¿Por qué no tenemos oraciones como las de Jesús? ¿Por qué mis oraciones son enclenques? El problema es porque no queremos hacer parte de la solución. No queremos ver como Jesús ve, porque tenemos preconceptos como los judíos. Y entonces vemos al compañero de trabajo y no le predicamos el Evangelio porque conocemos su vida, porque nos cae mal, o porque pensamos que realmente allí no va a haber fruto, como pensaban los judíos de la mujer samaritana, los discípulos. Pero cuando tú y yo tenemos una relación con el Señor y el Señor nos limpia los ojos con colirio y tenemos una visión, una vista como la de Él, una perspectiva como la de Él, nosotros en cualquier lado, aunque estemos encerrados en cuatro paredes, vamos a poder ver una oportunidad para predicar. Pero, como decía el texto, no hago parte. Los obreros son pocos. No quiero hacer nada. Y por eso es que mis oraciones no tienen poder. La invitación que el Señor nos hace en esta tarde es que si queremos tener en nuestra vida oraciones con poder que reavivan nuestra fe, yo debo hacer parte de la solución. El Señor nos dice, óigame, ya está bueno de estar sentado, ya está bueno de esperar que el primer anciano, que esperar que el pastor haga lo que me toca hacer a mí. Recordemos que somos iglesia. Recordemos que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos trabajamos.
no trabaja solamente una o dos personas. Parte del reposo, no estamos haciendo nada. Y ojo, me estoy incluyendo, no estamos haciendo nada. Empecemos a hacer. Mi recomendación es de que el que mucho abarca, poco aprieta. No nos montemos en muchos proyectos, no. Móntate en tu proyecto. Que cada uno de nosotros tenga un proyecto y empecemos a hacer algo. Y entonces vamos a empezar a orar por ese proyecto. Y cuando empecemos a orar por ese proyecto, entonces el Señor mandará a su ángel como mandó con Daniel. Y habrá una respuesta. Y nuestra fe se avivará, se reavivará. Porque nuestras oraciones ya no van a ser, Señor, dame dinero, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, Señor, necesito lo otro. Sino que como Daniel vamos a empezar a orar por las necesidades de los otros. Vamos a empezar a orar por ese proyecto que nosotros tenemos, pero que no es para satisfacer nuestras propias necesidades, sino para satisfacer las necesidades de los demás. Estamos pasando por un momento de crisis donde la comunidad necesita ahora realmente ver qué era lo que tanto orábamos, qué era lo que tanto nos reuníamos. Esa comunidad que va a empezar a tener necesidades, ha llegado el momento en el que nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, poder satisfacerlas. Y si tú no tienes una oportunidad, no tienes las posibilidades de satisfacer esas necesidades, entonces tienes un proyecto, porque entonces vas a inclinar rodilla y vas a empezar a orar para que Dios te utilice para las necesidades de los otros. Y entonces los otros conocerán que realmente el Dios al cual nosotros creemos es un Dios vivo, es un Dios que tiene poder, que se preocupa por nuestras necesidades y va a poder ver en nosotros el amor al prójimo. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto de no solamente orar durante esta semana, no solamente orar cada mañana, cada noche, sino empezar a ser parte de la solución del problema, empezar a tener una perspectiva como la de Jesús y empezar a dejar de hacer nada, partir del reposo y empezar a hacer algo? ¿Lo aceptas? Si lo aceptas, yo te invito a que allí donde estés, cierres tus ojitos y oremos. Señor que estás en el cielo, agradecemos, Padre, porque tú nos amas. Agradecemos, Señor, porque a pesar de que no hacemos nada, tú todavía tienes misericordia y nos quieres usar para la salvación de los otros. Ayúdanos, Señor. Danos tu perspectiva. Muéstranos, Padre, qué es lo que tenemos que hacer. Muéstranos, Señor, qué hacer en medio de esta cuarentena. Cómo poder empezar a evangelizar. Cómo poder contarle a las personas de ti. Pero, Señor, van a venir problemas, van a venir dificultades, porque el enemigo no va a estar contento. El enemigo va a intentar obstruirnos. Y por eso suplicamos la presencia de tu Espíritu en nuestra vida y que tus santos ángeles estén allí peleando esa batalla que nosotros no podemos pelear, Señor, para que puedas abrir las puertas. Si esa persona necesita dinero y yo no lo tengo, Señor, que tú puedas abrir las puertas. Si esa persona necesita salud y yo no tengo el poder para darle salud, Señor, que tú puedas extender tu mano y que ella pueda ver la restauración. Señor, hay personas allí fuera que necesitan muchas cosas. Utilízanos a nosotros, Señor, como instrumento tuyo, para que a través de esa buena obra como la que hacía Jesús cuando estaba en la tierra, Señor, esas personas puedan conocerte a ti y puedan realmente reconocerte como Dios y nuestra fe pueda aumentarse. Todo esto te lo pido no habiendo méritos en ninguna de las personas que nos escuchan, sino los méritos los tiene Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que termines de pasar una hermosa tarde acompañada de nuestro Señor y reflexionando en: Señor, dame tu perspectiva, dame la oportunidad de ser la solución y no el problema, y ayúdame a empezar a hacer algo. Un abrazo, Dios te guarde.